Buen día, somos el grupo 8, conformado por Angie Vázquez, Isabela Ruiz, Santiago Torres, Fernando Sánchez y Nicolás Sarmiento. El día de hoy les vamos a presentar programación no lineal de la sección 18.8. Nuestros objetivos son definir conceptos importantes, realizar un ejercicio corto, aplicar el tema a conceptos económicos, un contexto económico, demostrar gráficamente la programación no lineal, mostrar un caso sencillo y su solución. Como definiciones importantes tenemos pues primero que en la programación no lineal se trata de restricciones con desigualdades. Digamos que aquí pues está la gran diferencia con los multiplicadores de Lagrange, ya que pues como bien sabemos en los multiplicadores de Lagrange se trabajaba era con igualdades. En la programación no lineal pues se requieren variables no negativas, ya veremos más adelante, pues se trata de problemas económicos, entonces pues siempre buscamos tener números positivos. La tercera definición es que las restricciones deben generar resultados con un sentido económico. Pues como lo dije ahorita, siempre pues vamos a intentar como pues hablar de producción o de cantidades, entonces pues no vamos a poder tener pues números negativos, variables negativas. Cuarto, los límites de disponibilidad de recursos son desigualdades. Como ya lo dije, pues no vamos a tener un igual, sino que pues siempre van a ser desigualdades en las que no siempre se va a tener que cumplir, llegar a pues como a completar el total de la desigualdad, sino pues que podemos encontrar el punto de optimización ya sea mínimo o máximo sin completarlo por completo. Y por último tenemos que el multiplicador de Lagrange, es decir, lambda, se entenderá como un precio asociado al aumento unitario del miembro C presente en la restricción del recurso. Esto quiere decir pues que lambda pues va a ser ese precio asociado con pues esa constante C que sabemos pues que siempre se halla en las restricciones. Bueno, ahora sí ya con el problema general, pues tenemos como el caso más general es que vamos a maximizar la función de x sujeta a g de x menor o igual a c. Y pues también tenemos que gm de x menor o igual a cm. ¿Qué quiere decir esto acá? Esto que estamos viendo aquí arriba, pues esto quiere decir que nuestra f, nuestra función, pues puede estar sujeta a una o a varias restricciones, pues en este caso para maximizar. También es importante saber pues que un conjunto de vectores x igual a x1 hasta xn que verifiquen pues todas estas restricciones se denominarán, pues tenemos en el libro como conjunto de restricciones, conjunto admisible o más bien conjunto factible. Otro punto importante es que el libro nos dice que minimizar la función pues, de x1 hasta xn significa lo mismo que maximizar la inversa. Es decir, si nos piden minimizar f, pues podríamos hacerlo, tomar la inversa y maximizarlo. Entonces lo mismo pasa también con gj. Entonces tenemos gj de x1 hasta xn es mayor o igual a cj. Y pues aquí podríamos decir pues lo mismo pues cambiándolo a la inversa. Entonces podríamos decir que es lo mismo que negativo gj de x1 hasta xn es menor o igual a negativo cj. Pues esta sería la restricción. Y otra forma también de hacerlo, pues digamos, en este caso, pues si nos dan una igualdad que sería g de j de x1 hasta xn igual a cj, podríamos trabajarlo también como g de j de x1 hasta xn menor o igual a cj y pues la inversa, entonces negativo gj de x1 hasta xn menor o igual a negativo cj. También pues es importante tener en cuenta, a pesar de que no aparezca en el libro, pues recordar siempre el teorema del valor extremo, ¿no? Entonces pues que nos dice pues que si se da una región cerrada y acotada, los problemas de maximización y minimización pues tendrán solución. Y pues por lo tanto, si la región no es cerrada o acotada, pues no existirá un máximo o mínimo, es decir, pues que puede que no tenga solución. Ahorita vamos con las reglas para resolver. Entonces pues tomamos un caso sencillo dado también por el libro, donde pues dice que maximicemos la función de xy sujeta a g de xy menor o igual a c. Entonces pues como lo expliqué anteriormente, pues aquí está la gran diferencia, porque pues en programación no lineal son desigualdades, mientras que en el método lagrangiano, como dice acá arriba, pues lo hubiéramos tenido como una igualdad. Entonces aquí pues se va a trabajar como una desigualdad y pues también va a ser muy importante que sea una desigualdad, en este caso pues menor o igual, porque pues en el punto 1 como vamos a ver pues se tendrá que poner el negativo al lambda.
Entonces, pues según el libro, pues tenemos como reglas primero asociar un multiplicador constante de Lagrange a la restricción g de xy menor o igual a c y definir la función lagrangiana. Entonces, pues aquí es lo mismo como que venimos haciendo en micro o que hicimos en multiplicadores de Lagrange, que es como distribuir. Entonces, pues esta c la pasamos, la transformamos en un menos c. Después pasa lo mismo, entonces pues igualar a cero las parciales de lambda. Entonces, aquí solamente vamos a derivar respecto a x y y. No vamos a hacer la derivación respecto a lambda. Y también tenemos acá pues que los puntos 2, 3 y 4 pertenecen al método KKT. Entonces hacemos pues las respectivas derivadas y ya nos encontramos con el tercer punto, que se trata de introducir la condición de holgura complementaria. Entonces pues aquí que tenemos, pues nos dicen que lambda debe ser mayor o igual a cero. Pues como ya lo dije, pues lambda va a ser, pues siempre va a ser un valor positivo, mayor o igual a cero, y que por lo tanto, pues cuando se multiplique ese lambda por la restricción g de xy menos c, pues debe ser cero. Ya en la siguiente, ya lo voy a explicar mejor esto. Y pues por último, pues tenemos que exigir que xy satisfaga la restricción, pues que ya estaba. Entonces g de xy debe ser menor o igual a c. Entonces, pues a qué nos referimos con todo este tema de las variables de holgura. Pues bueno, ya más adelante pues veremos un ejercicio aplicado en el que pues será más fácil identificar y pues como entender esto. Eh, pero pues será lo que determinará nuestros puntos candidatos, como vamos a ver en el ejercicio aplicado. Y pues para esto será necesario como seguir unos tipos de casos que pues también dependerán como de la función y de la restricción. Y pues que vamos a explicar más adelante. Pero entonces pues tenemos nuevamente lambda debe ser no negativa, por lo tanto pues se abren dos opciones. La opción A pues quiere decir que pues lambda es igual a cero y por lo tanto si lambda es igual a cero pues tendremos que nuestra restricción g de xy debe ser menor a c. Pero por otro lado pues tenemos el escenario B donde pues dice que lambda es mayor a cero. Y esto quiere decir que nuestra restricción quedará g de xy menos c igual a cero. Entonces, pues como ya lo vimos aquí en el paso anterior, pues vemos que tiene que haber una multiplicación del lambda por la restricción. Entonces, si lambda es cero, pues vamos a hablar de que pues se va a multiplicar 0 por la restricción igual a 0. Esto quiere decir, y pues como ya lo dije, se explicará más adelante a detalle, que aquí no estará activa la restricción y por lo tanto esa restricción puede coger cualquier valor porque pues igual vamos a tener lambda 0 y al final pues eso nos va a dar, por lo que es multiplicación, nos va a dar resultado 0. Y en el otro lado pues donde tenemos pues que lambda va a ser un número mayor a 0, pues vamos a tener que la restricción deberá ser 0. Entonces pues aquí tenemos que pues el valor de lambda que se halle por 0 será igual a c y aquí podemos decir que se encuentra activa la restricción. También es importante pues aquí entender de que en la programación no lineal pues existen dos regiones, pues la interna y la externa, y que cuando nos referimos a lambda igual a 0, pues se está buscando el punto óptimo dentro de la región. Y que pues entonces por otro lado, cuando se encuentra el lambda mayor a 0, se está optimizando la función sujeta a la restricción. Esto quiere decir que se está buscando en la parte externa de esta región. Y pues sería cuando la restricción estaría activa o saturada. También cuando se dice no activa se está hablando de una restricción no saturada, que es en el otro término del que se puede hablar. Bueno, a continuación vamos a mirar un ejercicio corto. Nos dice, consideremos el siguiente problema. Tenemos que maximizar la función x al cuadrado más 2y al cuadrado menos x sujeta a la restricción x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 1. El primer paso va a ser plantear la función lagrangiana y condiciones de primer orden. Planteamos la función lagrangiana que sería igual a x al cuadrado más 2y al cuadrado menos x menos blanda y entre paréntesis la restricción. Después de esto vamos a hacer las derivadas parciales de esta función, derivada con respecto a x y con respecto a y. Con respecto a x nos da 2x menos 1 menos blanda 2x igual a 0. Esto lo vamos a igualar a 0. Y la derivada parcial con respecto a y de esta función nos va a dar 4y menos blanda por 2y igual a 0. Posteriormente a eso lo que hacemos es, en este caso, despejar blanda, que nos quedaría 2x menos 1 sobre 2x
Y la derivada parcial con respecto a y, lo que hacemos es sacar factor común e igualar a 0. Aquí, ¿qué nos dice? O que y va a ser igual a 0, puede ser la posibilidad para que esta operación nos dé 0, o que lambda sea igual a 2. Esto es muy importante ya que lo vamos a utilizar en las siguientes diapositivas. Por otro lado, la condición de holgura complementaria, que sea lambda mayor a 0 o lambda la restricción x al cuadrado más y al cuadrado menos 1 igual a 0, teniendo en cuenta la restricción. Ahora, tenemos que tener algo muy en claro acá. Tenemos una función sujeta a una restricción. Como tenemos esto sujeto a una restricción, nos va a arrojar dos casos posibles. Si tuviéramos dos restricciones, serían 4 casos. Si tuviéramos 3, 6 casos, etc. Entonces, el primer caso sería cuando lambda es mayor o igual a 0, lo cual implica que su restricción sea exactamente igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la restricción esté activa. En este caso tenemos que y igual a 0 o lambda igual a 2. Vamos a hacerlo con el caso de y igual a 0. Lo que hacemos es que en la restricción evaluamos y para encontrar nuestro punto en x, que sería más o menos 1. Ahora, tenemos dos puntos encontrados, con uno positivo 1,0 y también el otro punto con 1 negativo menos 1,0. Ojo, pues estos puntos de acá tienen que ser lambda mayor o igual a 0. Entonces vamos a comprobar el punto 1,0 evaluado en esta función de acá, lambda es igual a 2x menos 1 sobre 2x, nos va a dar que lambda es igual a 1 medio, o sea 0,5. Quiere decir que este punto de acá cumple con lo que tenemos que tener muy en cuenta, que lambda sea mayor o igual a 0. Y el punto de menos 1,0 evaluado en esta función nos va a dar que lambda es igual a 3 medios o 1,5. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos puntos que tenemos acá con y igual a 0 son candidatos óptimos. Dejémoslos ahí guardados en cuenta. Ahora, con lambda igual a 2, lo que hacemos es en esta función de acá, pues ponemos donde está lambda, ponemos 2 y vamos a despejar tanto x como y. Para despejar x, pues ponemos 2 es igual a 2x menos 1 sobre 2x. Este 2x pasa a multiplicar y este 2x pues pasa a restar. Y nos va a quedar que x es igual a menos 1 medio. Ahora, este punto en x lo que vamos a hacer es evaluarlo en la restricción y nos va a dar que y es igual a más o menos raíz de 3 medios. Aquí tenemos dos puntos igualmente. Tenemos tanto el punto en x menos 1 medio con la raíz de 3 negativa y el otro punto con el mismo punto en x con la raíz de 3 positiva. Ahora tenemos que comprobar de que estos puntos pues efectivamente lambda sea igual a 2. Entonces lo que vamos a hacer es evaluarlos en esta función de acá, en este caso las x menos 1 medio, y nos va a dar que en efecto el resultado es 2. Esto nos quiere decir que es otro candidato óptimo estos dos puntos. Ahora seguimos. El segundo caso es que la restricción esté inactiva. ¿Qué quiere decir? Que lambda sea igual a 0, lo que quiere expresarse que la restricción sea estrictamente menor a 1. Lo que hacemos en este caso es, en las derivadas parciales con respecto a x y y, vamos a evaluar lambda en 0 en estas funciones de acá. En esta lambda de acá vamos a evaluarla con un 0 y en esta lambda de acá con un 0. Si evaluamos esta lambda en 0, pues nos cancela todo este pedazo de la ecuación, quedándonos 2x menos 1 igual a 0. Y despejando x nos va a dar que x es igual a 1 medio. En la derivada parcial con respecto a y, pues ponemos 0 donde está lambda, nos va a cancelar toda esta parte de la función y nos va a quedar que 4y es igual a 0. Ahora tenemos dos puntos, x es igual a la 1 medio y y igual a 0. Vamos a comprobar si esto nos va a dar 0 en la función de acá, la que tenemos despejada lambda. Y en efecto, al evaluar x y y nos va a dar 0. Este también es un candidato óptimo.
Por último paso, pues todavía no hemos resuelto nada. Lo que vamos a hacer es, en la función original vamos a evaluar todos los candidatos óptimos que obtuvimos y vamos a ver, en este caso, como nos piden maximizar, cuál es mayor. En 1,0 nos da 0, en menos 1,0 nos da 2, en menos 1 medio, menos raíz de 3 sobre 2 nos da 2,25, en el otro con la raíz de 3 positiva nos da 2,25 y en el último, que fue este de acá, 1 medio, 0 nos da menos 0,25. ¿Qué quiere decir esto? Que la función x al cuadrado más 2yx al cuadrado menos x alcanza su máximo sujeto a la restricción x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 1 en dos puntos, los cuales son menos 1 medio, menos raíz de 3 medios y menos 1 medio, raíz de 3 medios, que son los puntos que nos dio mayor la imagen. Bueno, acá tenemos el ejercicio aplicado económico, donde una empresa produce dos productos, X e Y desea maximizar sus ganancias totales. La función de ganancia para cada producto se define de la siguiente manera. Ganancia X es igual a 3X menos 3X a la 2. Ganancia Y es igual a 4Y menos Y a la 2. El costo de comprar X es de $2 por unidad y el costo de comprar Y es de $3 por unidad. La empresa tiene a lo sumo $8,000 para gastar. Recordemos que X e Y están en miles de unidades. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir nuestra función objetivo, que en este caso vamos a sumar la ganancia de cada producto para hallar la ganancia total. Y nos va a quedar de la siguiente manera: 3x menos x al cuadrado más 4y menos y al cuadrado. Y esto sujeto a las restricciones. La primera restricción nos las da el ejercicio, que es 2x más 3y menor o igual a 8, y tenemos dos restricciones más, que son las restricciones de no negatividad, que es x e y mayor o igual a 0, pero como en los ejercicios de programación no lineal deben estar menor o igual, vamos a multiplicar por menos 1 a ambos lados, y de esta manera tenemos que menos x menor o igual a 0 y menos y menor o igual a 0. Estas restricciones de no negatividad se cumplen en los contextos económicos. ¿Por qué? Porque no podemos producir unidades negativas. Esto también porque nuestra función objetivo no es de tipo Cobb-Douglas. En el caso de que la función objetivo sea de tipo Cobb-Douglas, pues se hace la aclaración de que x e y van a ser mayores a 0 y además los exponentes de la función Cobb-Douglas van a ser positivos. Entonces, sí o sí, esa multiplicación pues nos va a dar positiva y x e y van a ser positivos. Entonces, no habría necesidad de tomar en cuenta estas restricciones de no negatividad. Como nuestra función objetivo no es de tipo Cobb-Douglas, pues las vamos a tomar en cuenta. Lo primero que vamos a hacer es definir la función lagrangiana, que es igual a 3x menos x al cuadrado más 4y menos y al cuadrado menos lambda 1 multiplicado por la primera restricción, 2x más 3y menos 8, menos lambda 2 multiplicado por la segunda restricción menos x, menos lambda 3 multiplicado por la tercera restricción menos y. Sacamos las derivadas, que son las condiciones de primer orden. La derivada respecto a x, que es 3 menos 2x menos lambda 1 por 2 más lambda 2, y eso lo igualamos a 0. Y la derivada respecto a y, que es 4 menos 2y menos lambda 1 por 3 más lambda 3 igual a 0. Después ponemos las condiciones de holgura, que es lambda 1, que es la primera variable de holgura que tenemos, mayor o igual a 0, y ese lambda 1 multiplicado por la restricción igual a 0. La segunda, pues, serían con las demás variables de holgura, es decir, lambda 2 y lambda 3, y el mismo caso, se igualan a 0 cuando se multiplican por la restricción. Y luego ponemos las restricciones que tenemos en el ejercicio y posteriormente empezamos a definir los casos. El caso 1 van a ser las tres restricciones activas. Por eso la variable de holgura lambda 1 va a ser mayor o igual a 0 y la restricción que la acompaña, 2x más 3y, va a ser igual a 8. Lambda 2 va a ser mayor o igual a 0 y menos x va a ser igual a 0. Lambda 3 va a ser mayor o igual a 0 y menos y va a ser igual a 0. Como tenemos a y y a x que van a ser igual a 0, vamos a reemplazar en la primera restricción, que entonces va a ser 2 por 0 más 3 por 0, y eso nos va a dar 0. Y vemos que no cumple con esa restricción porque no da 8, o sea, no es igual a 8, y por eso no tiene puntos candidatos a óptimos. Tenemos el caso 2, que son las tres variables inactivas, donde lambda 1 va a ser igual a 0 y la restricción que la acompaña va a ser 2x más 3y menor a 8, lambda 2 igual a 0, menos x menor a 0, lambda 3 igual a 0, menos y menor a 0.
Como tenemos el valor de los lambdas, vamos a reemplazar en las condiciones de primer orden, tanto para X como para Y, para así hallar los valores de estas variables. Entonces, en la primera condición reemplazamos lambda 1 y lambda 2 y de esta manera tenemos que X va a ser igual a 3 medios. En la segunda reemplazamos lambda 1 y lambda 3 y vamos a tener que Y es igual a 1 medio. Reemplazamos en las restricciones en la primera y efectivamente vemos que 9 medios es menor a 8 y esa restricción se cumple. También las restricciones de menos X menor a 0 y menos Y menor a 0 también se cumplen a multiplicar ese negativo por el valor de las variables. Por esto podemos decir que el punto 3 medios, 1 medio es un candidato a óptimo. Bueno, tenemos el caso 3, que tenemos una restricción inactiva, sería dos activas. Tenemos nuestra variable holgura lambda 1 tiene que ser igual a 0, con nuestra restricción 2x más 3y menor a 8, nuestra restricción inactiva. Lambda 2 mayor o igual a 0, menos, con su restricción de menos x igual a 0, nuestra restricción activa. Lambda 3 mayor o igual a 0, menos y igual a 0. Ya que tenemos los valores de x y de y, los vamos a reemplazar en la restricción para saber si cumplen. En este caso, cumple. Ahora lo vamos a despejar lambda 2 para ver si la condición de lambda 2 también cumple, para poder ver si es candidato a óptimo. Como en este caso nos dio menos 3, no cumple la condición de que tiene que ser mayor o igual a 0, por tanto ya no es candidato a óptimo. Tenemos el caso 4, donde es la primera restricción activa, seguida de una inactiva y después una activa. Tenemos que el lambda 1 es mayor o igual a 0 con la restricción de 2x más 3y igual a 0, a 8, que es nuestra restricción activa. Después tenemos lambda 2 igual a 0 con nuestra restricción inactiva, que es menos x menor a 0. Después lambda 3 mayor o igual a 0 con su restricción de menos y igual a 0. Ya que tenemos y, vamos a despejar x, lo reemplazamos en la restricción, despejando x, que nos da igual a 4. Después despejamos en las restricciones para saber si cumplen. Efectivamente cumplen. Como no tenemos el valor de lambda 1, lo despejamos para saber si cumple la condición. Pero lambda 1 nos da menor a 0, por lo tanto, no, el punto 4,0 ya no es candidato a óptimo. Tenemos el caso 5, donde vamos a tener las primeras dos restricciones activas y la última inactiva, activa, activa, inactiva. Entonces va a ser lambda 1 mayor o igual a 0 y la restricción 2x más 3y igual a 8. Lambda 2 mayor o igual a 0, menos x igual a 0, lambda 3 igual a 0, menos y menor a 0. Entonces, como tenemos el valor de x, vamos a reemplazar en la restricción para hallar y. Entonces, vamos a reemplazar y queda 2 por 0 más 3y igual a 8. Reemplazamos y queda y igual a 8 tercios. Luego de tener a y, vamos a reemplazar en las restricciones para ver si cumplen con estos casos. El 2 por 0 más 3 por 8 tercios es igual a 8. Efectivamente, cumple esta restricción. Menos 0 igual a 0, efectivamente cumple la restricción, y menos 8 tercios menor a 0 cumple la restricción. Las tres restricciones las cumple el punto 0,8 tercios. Sin embargo, vamos a hallar lambda 1, que es nuestra variable holgura, y vemos que lambda 1 nos da menos 4 novenos y es negativa, o sea, es menor a 0 y no cumple con la condición de que las variables de holgura tienen que ser mayores o iguales a 0. En el caso 6 tenemos activo, inactivo, inactivo, y va a ser lambda 1 mayor o igual a 0, con 2x más 3y igual a 8, lambda 2 igual a 8, menos x menor a 0, lambda 3 igual a 0, menos y menor a 0. Vamos a despejar x de la condición de primer orden respecto a x que ya habíamos hallado anteriormente, y nos da que x es igual a 2 por lambda 1 menos lambda 2 menos 3 sobre menos 2. Como ya tenemos lambda 2, entonces es 0 y nos queda que x es igual a 2 por lambda 1 menos 3 sobre menos 2. Entonces, desde ahí vamos a despejar lambda 1 para que nos quede en términos de x, y después vamos a despejar y de la segunda condición de primer orden, y en el valor de lambda 1 vamos a despejar lo que ya habíamos hallado anteriormente para que y nos quede en términos de x.
Luego de tener a y en términos de x, vamos a reemplazar en la restricción y va a quedar 2x más 3 por menos 6x más 5 sobre 4 igual a 8. Operamos, hacemos álgebra y luego tenemos 2x menos 18x más 15 igual a 32. Hacemos el despeje de x y tenemos que x nos da menos 9/8. Automáticamente sabemos que no tiene candidatos porque no cumple con las restricciones de no negatividad. Bueno, tenemos el caso 7, donde empieza con una restricción inactiva, después una activa y luego una inactiva. Por lo tanto, tenemos nuestra primera variable, lambda es igual a 0, tiene que ser con nuestra restricción menor a 8, lambda 2 mayor o igual a 0, con la restricción de menos x igual a 0, lambda 3 igual a 0, con la restricción de menos y y menor a 0. Entonces, como ya tenemos la lambda 1, lo despejamos con las variables, y lambda 3, con las variables que ya tenemos, despejamos y. Después de haber despejado y, lo reemplazamos en las restricciones para ver si cumple. Además de esto, reemplazamos en la ecuación anterior, que ya habíamos encontrado anteriormente, para despejar lambda 2, para saber si cumple la condición. En este caso también lambda 2 es igual a menos 3, por lo tanto no cumple la condición de que sea mayor o igual a 0, por lo tanto ya no hay candidatos a óptimo. También tenemos el caso 8, donde tenemos dos restricciones inactivas y la última activa. Entonces, con nuestras variables de holgura, lambda 1 igual a 0, con nuestra restricción de 2x más 3y menor a 8, lambda 2 igual a 0, con la restricción de menos x menor a 0, lambda 3 mayor o igual a 0, con la restricción de menos y igual a 0. Entonces, primero despejamos con las variables que ya tenemos para despejar x. En este caso, ya teníamos lambda 1 y lambda 2. Al reemplazar nos da 3 medios. Lo reemplazamos en la restricción para saber si cumple. En este caso, cumple. Ahora que ya cumple, tenemos que despejar lambda 3, ya que no lo tenemos en las ecuaciones que habíamos encontrado anteriormente. En este caso, nos dio menos 4, que lambda 3 es igual a menos 4, ya que no cumple con la condición de que tiene que ser mayor o igual a 0, no hay candidato a óptimo. Luego, podemos observar que solo va a haber un punto candidato a óptimo, entonces este pues va a ser el máximo. El punto candidato a óptimo va a ser 3 medios, un medio. Al evaluar en la función original nos va a dar que es igual a 4. Por ende, para tener una ganancia máxima de $4,000, la empresa deberá producir 1.500 unidades del producto X y 500 unidades del producto Y. A continuación, explicaré cómo se deben graficar este tipo de funciones. Para que sea más fácil entenderlo, recordemos el teorema del valor extremo, el cual nos indica que una región cerrada y acotada siempre va a alcanzar un máximo y un mínimo dentro del intervalo de la función. Ahora mostraré un ejemplo de cómo se deben graficar usando GeoGebra. Inicialmente debemos escribir la restricción, luego vamos a introducir la función objetivo y la vamos a igualar a una constante k. De esta forma obtenemos las curvas de nivel de la función. Y lo que podemos apreciar es que cuando la curva obtenga el valor más pequeño, ocurre un mínimo, mientras que cuando la curva obtiene el valor más grande, que toque el borde de la restricción, ocurre un máximo de la función. Ahora, una forma en la que se plantean este tipo de ejercicios es verificando los casos de holgura complementaria en las que la restricción es activa o inactiva. En el siguiente ejemplo nos plantean que se compruebe que al tomar los dos casos de holgura se está teniendo en cuenta todo el dominio y nos presentan una restricción con su desigualdad estrictamente menor o igual a 6, en la cual la función es inactiva y está contenida dentro de la región. Luego tenemos que colocar la condición en la que la restricción está igualada a 6, donde es activa y se encuentra en el borde de la región. De este modo, comprobamos que en ambas se tiene en cuenta el mismo dominio de la función.